Estamos en un podcast más de Ostinato Música y para mí es un súper gusto, un placer. Yo creo que la persona que tenemos hoy de invitado realmente no necesita presentación porque todos aquí en la ciudad lo conocen. Si ustedes preguntan por Macario, cualquiera les va a decir que es un excelente músico, un buen músico, quien mueve la música en la ciudad de Uruapan. Y hoy en este día tenemos a Macario de la Peña. Qué gusto. Músico, cantautor, promotor cultural y un talentoso de la música. Macario. Qué gusto, Mimi, muchas gracias. ¿Desde cuándo tenemos Macario? Ya se nos hizo, ¿no? Ya se nos hizo. Sí, pues yo bueno. contento de estar acá platicando con ustedes y de conocer este proyecto tan bonito y también necesario, ¿no? Que sí. Desde lo que ustedes hacen, de repente sí me engancho con sus clips o con algunos podcasts que han hecho y creo que está muy bueno. Muchas gracias, Macario. Y para nosotros, pues desde luego que es un gusto cuando a veces podemos compartir de cosas importantes que para nosotros es la música con gente que se mueve en este medio y que lo hace de una manera, ahorita le decíamos a Macario, estábamos escuchando una canción tuya y decíamos, ay, qué padre, qué buena onda, que hay gente talentosa, que originaria de aquí o al menos que vive aquí en la ciudad y que puede regalarnos esta música, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo, Macario? Profesionalmente, del 99 a la fecha, ya profesionalmente, pero estudiándola, pues sí, ya tengo más de 35 años estudiando la música. Hasta la fecha, pues sigo todavía, ¿no? Sí, ¿es algo que siempre te ha gustado, te sonaba, te latía, te inspiraron, lo buscaste, te llegó? ¿Cómo fue? Yo vengo de una familia muy grande, entonces, y cada integrante de mi familia somos muy distintos, entonces imagínate que desde antes de que comenzara a hablar, yo ya escuchaba todo tipo de música porque cada integrante de la familia es distinto, entonces pues nosotros somos una familia que desayunamos, comemos, cenamos, dormimos y todo el tiempo está sonando la música. Entonces yo me nutrí desde el rock progresivo por uno de mis hermanos hasta la onda grupera de los 70s, Ángeles Negros, los Terrícolas, los Bookies, o bien, Led Zeppelin, AC/DC, The Beatles, por otra de mis hermanas, o la música de los tríos, los boleros, la música bravía, la música ranchera. O sea, tomaste de una cosa, de otra, fuiste... Es que era lo que tomaba, lo que te iba llegando, lo ibas absorbiendo. Sí, de una manera natural, todo eso que yo escuchaba, sonaba todo el día en casa, ¿no? Ajá. Pero, pues bueno, cuando supe o cuando entendí que podía hacerlo, fue porque había una guitarra en casa, ¿no? Okay. Entonces empecé así como a jugar, a curiosear y pues yo creo que ese es mi primer acercamiento con la música, me lo regaló mi familia, que fue el acceso a todo tipo de géneros y a todo tipo de grupos y de épocas. Entonces el resto me parece ya que es una inercia y el resultado de esa curiosidad, por querer aprender, por querer conocer más y pues bueno, ya. Sí. Oye, entonces realmente no fue así como que te tuvieron que meter a clases, o sea, tú ya ibas adelante, o sea, tú no te tenían que preguntar, tú ya estabas... Sí. Lo estabas generando, lo estabas absorbiendo desde muy chico. ¿Participaste en eventos desde muy pequeño entonces o fue más adelante que se dio esto? Yo pedí las clases, pedí que me llevaran a aprender a tocar la guitarra. Entonces estuve en mi primera temporada como en mis 7 años, pero yo a los 7 años ya era el declamador, por ejemplo, de la primaria, ¿no? Sí. Entonces o estaba bailando o estaba declamando, haciendo oratoria desde morrillo. De los 6 años yo ya estaba ahí metidazo en esas actividades. Me gustaba mucho dibujar, entonces gané algunos concursos escolares, estatales y cosas así. Siempre estuve como sumergido en ese mundo. Pero mi acercamiento académico con la música fue a los 11 años. Okay. Yo a los 11 años, sí. Yo a los 11 años audicioné para el coro de los niños cantores. Entonces, aquí en Uruapan. Entonces, estudié 3 años
Sí, estudié 3 años en formación coral, y pues ahí, ¿no? De lleno con este coro de los niños cantores. ¿Y te visualizabas a esa edad? ¿O solamente era como te dejabas mover, te dejabas fluir? ¿O ya decías, yo quiero hacer esto, yo cuando esté grande? Sí. ¿Cómo qué te pasaba en ese momento? Pues era prepararme para estar en escenarios. O sea, yo siempre, como que desde que tomé el instrumento me vi de esa manera tocando en escenarios. De mi familia, por parte de mi papá y por parte de mi mamá, hay muchísimos músicos, muchísimos. Incluso hay, por ejemplo, no sé, un mariachi donde casi todos son primos y hermanos. Y el papá dirigiendo el mariachi. Okay. O, por ejemplo, las Fénix, ¿no? Que son unas primas. Todas ellas son hermanas y es una banda de música Tex-Mex, por ejemplo, en Texas, ¿no? Ajá. Todas ellas son hermanas. Son By4, que también son primos, todos ellos hermanos, tienen su propio grupo. Entonces, mi hermana es una gran cantante. Vengo como de esos mundos, ¿no? Del mundo que es muy cercano a la música. Entonces, no me fue ajeno jamás como la idea de, pues, yo voy a vivir de esto. O sea, esta es mi vocación. O sea, no estamos pensando en la medicina, ni en licenciatura en contaduría, o sea, ya ibas, caminando, todavía en las venas, y prácticamente estamos hablando de que era imposible que tú dijeras no, o sea, tenía que ser, ¿no? Era ya lo que seguía. Sí. Y entonces, ¿cuál fue tu primer canción que tú dijiste, esta es lo que voy a cantar, esto es lo que voy a presentar? ¿O fue tocar, o fue cantar? Mi primer composición, como lista para mostrarlo al público, la hice porque ya tenía como un llamado, ¿no? O sea, ya sentía un llamado interno que era el de haz tus rolas, haz tus canciones, haz tu música. Entonces tenía 19 años. Ya habías trabajado en esta cuestión. 19 años. Pero a mis 19 años estaba en una etapa como la de probarme y foguearme, ¿no? Entonces a mis 19 hago mi primer canción para concursar, para llevarla a un concurso. Era un concurso de cantantes, de aficionados, pero yo dije, yo quiero ir participar con mi rola. ¿Y qué te inspiró a escribir esa canción? Pues una ex. Sí, el amor. Como en todo, ¿no? Como en todo. Parece que no, parece como que está un poquito ya desgastado el tema, pero sí, es real, el amor. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Obviamente, pues hay también cosas, digo, que son también importantes, ¿no? Abordarlas en una canción. Pero aún así, una canción, por ejemplo, de protesta, tiene cargas afectivas importantes, porque es la voz que está hablando desde un tema de amor hacia la humanidad, ¿no? de una lucha. O sea, las luchas sociales vienen cargadas de amor. No es el amor bonito y romántico de claro, te quiero y te amo, soy feliz, o me dejaste y estoy triste y voy a llorar. Parece que se mimetiza, ¿no? Porque las personas están pidiendo algo, están diciendo queremos un cambio, queremos quitar, queremos derrocar, pero al final de cuentas lo que está dentro es la emoción, lo que me mueve a la paz, quizá a la paz social o a la fraternidad, claro, y eso es lo que me lleva a hacer lo otro, ¿no? Una consecuencia pero sí es cierto, o sea, al final de cuentas el amor ahí está presente, ¿no? Sí. Y es lo que a ti te inspiró esta canción, participas en este evento. Y lo gano. Y lo ganas. ¿Cómo crees? Me enraché así a concursar de manera local y estatal, y me fue muy bien como intérprete, cantando o con esta rola, ¿no? Que fue como uno de mis primeros ejercicios. Pero yo, bueno, me animé porque tenía unos meses que había comenzado mis primeras clases de composición. Entonces, pues fue como de, pues bueno, es un ejercicio. No dejé de escribir, de hecho yo escribo desde niño, pero cuando dije, tengo los elementos que necesito y las herramientas para hacer una canción. Después de esto fue
yo no me puedo quedar con esta canción, tengo que seguir escribiendo, pero para poder hacerlo cada vez de la mejor manera, tengo que prepararme. Y tengo además que alimentarme, ¿no? Debo de nutrirme, llenarme de, pues cada vez más de un bagaje cultural que me diera también como esa otra materia prima que no vas a encontrar en la escuela. Entonces era acumular o llenarme de vivencias, de experiencias para que me ayudaran a generar un punto de vista como autor. Entonces nunca fuiste de, y bueno, no tengo nada en contra de, pero nunca fuiste de agarrar un grupo musical como ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, escucharas Guns N' Roses y decir, yo quisiera ir por esta línea. Nunca fuiste así, sino siempre pensaste en tu interior, claro, hacia el exterior, o sea, algo muy diferente, porque normalmente vemos, y todos los chavitos, ¿sabes qué? Yo quiero hacer como Slash, el guitarrista, ¿no? O yo quiero cantar como Luis Miguel, o X o Y, ¿no? Nunca fue tu concepto. Pues no, porque como yo vengo de un bagaje más amplio, o sea, mis acercamientos con la música fueron involuntarios, entonces a mí se me enseñó así, un abanico enorme de música. Entonces como que aprendí a no correr tanto a la par con mis influencias, sino decir, bueno, sí me late, por ejemplo, Guns N' Roses, pero algunas canciones, no soy fan, no soy fiel seguidor. No sé, por ejemplo, Queen, ahorita está muy de moda Queen, pero mi primer así golpe, así cerebral y emocional, fue Queen y conocer su música, pero con todo y eso, no me declaré como un fan, así, o la influencia principal de mi música, porque ni siquiera ni por supuesto que no se acerca, o sea, no se acerca para nada a ese tipo de música, que finalmente todo lo que te rodea, arriba, abajo, en medio, al centro, afuera, por todos lados, es una influencia. Claro. Que hay que de repente sí se influencia muy fuerte, a veces termina siendo una copia de carbón de su influencia. Entonces, exacto, a ese era el punto al que yo iba, ¿no? Muchas veces pasa con los músicos eso, terminamos viendo lo que decías tú ahorita, ¿no? Una fiel copia de, y pues realmente no hay creatividad, no hay invención. Y ahorita que decías tú la influencia, mi mayor influencia, yo creo que Macario es la mayor influencia de Macario, porque debes haber tomado de todos lados. Claro. Y formaste tu propio concepto musical de Macario, y de ahí surgió todo lo que tú eres hasta ahora, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que eres un dotado, eres un talentoso, eres de los pocos músicos, y no es porque estés aquí sentado, he leído y he escuchado mucho sobre ti. De los pocos músicos que son verdaderamente esenciales, que van sobre una línea muy específica, de ahí no te sales y has hecho cosas muy buenas. Y eso es de aplaudirse, Macario, de verdad, pienso que sí. Sí, fíjate que a propósito de lo que comentabas anteriormente, entender de qué va la composición es reconocerse a sí mismo dentro de sus procesos creativos. Todos tendemos a desarrollar nuestro proceso creativo y lo vamos a desarrollar de adentro hacia afuera. Pero por supuesto que no somos ermitaños. El mundo que nos rodea es una fuente de inspiración inagotable, pero debe de depositarse dentro de cada persona creativa para que de ahí pueda ejercerse el punto de vista, ¿no? y que ocurran las otras magias, que no es otra cosa más que trabajo, es una cuestión de tallerearlo, del ejercicio, de una habitualidad. Claro. O sea, el hecho de la composición, yo lo digo en todos lados y en cualquier terreno, que la composición es el resultado del ejercicio de nuestros procesos creativos. No es la inspiración, no es una musa que va a llegar la musa y te va a revelar ahí, ¿no?, la canción. Por supuesto que no. Entenderlo desde ahí y estudiarlo desde ahí. O
Entonces, es lo que te dota justamente de herramientas, ¿no? Y es que yo creo que no habría, si no fuese así, no habría una clase de composición, porque las hay. Si fuera una inspiración así, como dices tú, pues no. Y muchos tienen ese concepto. Piensan que, pues es que no me ha llegado la inspiración, pues no te va a llegar la inspiración. Tienes que trabajar, tienes que estudiar y tienes que ver. Y fíjate que en el podcast anterior platicábamos con Karen y decíamos, también es entendible que no toda la gente puede componer. Hay a quien se le da con mayor facilidad por las razones que ya hemos comentado, quien tiene mucha influencia familiar, legados, movimiento dentro de, y hay a quien quizá pues se la da quizá ejecutar un instrumento y no componer, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, Macario? ¿Sí crees que sea así o estamos en un error absoluto? Mira, pues definiendo, ¿no? La composición como tal no es crear. La composición es colocar los elementos de la mejor manera, elementos que ya existen, y es acomodarlos. Eso finalmente es el trabajo de la composición. El songwriting, que es como mi área con la que yo estoy así profundizado, ¿no? y con la que sigo profundizando, es un área súper compleja, porque no nada más tiene que ver con la composición musical, sino también está la composición lírica, que es parte de lo mismo. Entonces yo lo estudio, lo desarrollo y lo comparto también en mis talleres, que es, por ejemplo, la prosodia musical. Es un tema que se estudia en algunas universidades en el mundo, pero es un concepto muy reciente. Entonces ya es tan importante, y en este sentido es tan importante la letra como la música. Sí. Por otro lado, el factor determinante para que pueda lograrse la composición de la mejor manera es justamente los procesos creativos, que los procesos creativos pues ya no tienen tanto que ver con la lírica, con la literatura o con la música, sino incluso pues podemos descubrir muchos de estos mecanismos a través de la neurociencia. Pero eso nos ayuda a entender un poco como de qué van los procesos creativos y decir, quiero hacer una canción. Oye, pero es la hora del desayuno y no has hecho ni el desayuno. Ahorita quiero hacer una canción. Entonces, pues es trabajar sobre una idea que puede ser una idea textual, una idea musical, una idea melódica, pequeñita, pero que ahí está esa búsqueda de lograr encontrar una célula musical de donde va a emerger toda la obra completa, ¿no? O una idea rítmica. Desde ahí puede surgir. Que muchos lo hacen así, ¿eh? Sí. La mayoría de las personas que yo he conocido empiezan con algo rítmico y de ahí le van colocando ya el nuevo llegando. O hay quien opta por ir a una progresión de acordes, por ejemplo, que mucha bandita lo hace así también, y hay buenas canciones y hay canciones que probablemente les falta, pero finalmente mientras más conocemos, mientras más nos reconocemos también, nuestras herramientas, nuestra paleta de colores, digámoslo de esa forma, crece. Sí. Puede crecer. Oye, Macario, y entonces nos cuentas cómo fue que estuviste, cómo fue que te surgió todo esto, y entonces llegas al punto de componer tus propias canciones, pero no son canciones convencionales. Como normalmente escuchamos, no sé, Caifanes, Maná, una cosa así, ¿no? Y no estoy demeritando ningún trabajo, pero son canciones muy buenas, son canciones muy trabajadas, porque hay que reconocerlo, inspiradas, pero no son muy comunes. Y decíamos hace un momento antes de iniciar el podcast, a veces nos limitamos en mente por pensar que no está dentro de lo común y nos perdemos de mucho. Y yo lo veo en este caso con tu música. ¿Por qué es que pasa eso? Que yo decida hacerlo de esa manera. Ajá. Pues cada canción en mi caso es el resultado de una búsqueda. Y esta búsqueda no solamente es una búsqueda emocional, por ejemplo, de
a ese quiero plasmar esta emoción y que además buscar conectar desde el dolor, por ejemplo, o buscar conectar desde la esperanza, por ejemplo, también, ¿no? Sino es la otra búsqueda de, es que quiero trabajar con estos recursos, pero incluso el acto de la composición no es agarrar el recetario, ni el manual de la receta, o sea, porque incluso si lo quieres hacer, y lo puedes hacer, basándote de esa forma tan mecánica de querer componer música como quien hace un platillo basado en una receta de cocina, ¿no? Habrá quien lo haga y también es muy respetable. En mi caso no, en mi caso debe ser desde la asimilación de las herramientas, sin necesidad de pensar qué quiero lograr con esto, sino pensando de manera holística, como lo dice Feinis, ¿no? Su concepto de la música, la composición musical desde la holística, desde el pensamiento holístico, que es el todo representa y vale mucho más que la suma de todas sus partes. Y que es lo más puro y lo más nato que puede haber, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto. Ahora, en este sentido, ya te comento de mi primer canción a mis 19 años. Pero cuando yo me decidí, que dije, tengo el repertorio suficiente y tengo la selección de los temas para mostrarlo públicamente como cantautor. O sea, ya no como un trovador, sino como un cantautor. Voy a mostrar mi obra y mi concierto se va a tratar de mis canciones. ¿Y lo pensaste, perdón que te interrumpe, lo pensaste para un público aquí, en la ciudad, o en dónde lo habías pensado? No. Yo acá lo consideré para llevarlo a diversas ciudades de la República. Porque pues a esas alturas yo continuaba haciendo música. Claro. Pero en este sentido, o sea, yo tenía la certeza de que, o sea, yo no iba a tocar cada semana, cada fin de semana en algún barecito de Uruapan, porque mi música se iba a quemar demasiado, porque gente se ya te escuché, otra vez vas a estar con tus canciones acá en el bar. No, pero ya es otro bar. No, güey, ya estuvo. Y la gente no escuchaba quizá esas canciones, ¿no? Sí, hay un impulso. Cuando llego ahí a la conciencia de querer hacer esto, pues viene de la paz, ¿no? O sea, yo ya tenía una carrera muy activa para ese entonces, pues tocaba en muchísimos lugares, pero dije, voy a grabar un disco. Voy a hacer una selección de las canciones que más me agradan y voy a grabar un disco. No para mover este disco, sino para mí. Por satisfacción. Y para que no se queden guardadas en el cajón. Unas canciones que pues no quise que se quedaran así, ¿no? Como en un cajón. Entonces grabo este disco y lo grabo por presión social. Porque yo decía, no es que sí quiero grabar ese disco para que mis rolas no se queden en el cajón. Pero de repente pues era como un tema que compartía, ¿no? Una idea que compartía con gente cercana. Tengo ganas de grabar un disco. No, pues sí, échale ganas, sí, y no, pues cuando lo tengas listo, pues yo te voy a comprar, pero me lo firmas y todo, ¿no? El pedo romántico, o sea, de grabar un disco. Entonces, me ocurrió que en una ocasión, un buen amigo hasta la fecha, pues es un carnalazo, Jorge me dice, ¿qué onda con el disco? Le dije, ya no voy a grabar. ¿Cuándo? Pronto. No, dame una fecha, ¿cuándo? Porque llevas 2 años diciendo lo mismo, y que ya merito, y que ya pronto, y que, oh sí, que ya lo quieres hacer. ¿Y por qué lo postergabas? Pues por la razón de que los seres humanos postergamos las cosas, procrastinación. Sí, ahorita, mañana, al ratito. O en otras palabras, ¿no? El típico mexicano. Sí, no creas también, el mundo es europeo, o sea, sí, es muy común. Sí. Entonces, eso me ayudó mucho,
que le puse fecha. Le dije, pues el 17 de noviembre de este año. Eso fue en el 2007, no, 2009. 2009, ok. En el 2009 le dije, el 17 de noviembre voy a presentar el disco. Y dice, bueno, pues tienes medio año. Le dije, bueno. Por supuesto que no hice nada, ¿no? Pero ya cuando llegó octubre, yo ya sentía la presión, pero una presión social que yo me había agenciado de manera personal. O sea, nadie me estaba así como, ahora no, tienes que hacerlo, ¿eh? Si no lo haces. No, fue como ese impulso personal de no fallarme a mí mismo, mi palabra, y poder presentar el disco. Sí. Y efectivamente, o sea, grabé ese disco y lo presenté en esa fecha. ¿Tu primera producción musical? A las fotos. Sí, con mis recursos, de manera independiente, pero ahí está ese primer disco, ¿no? Como muchos, ¿no? Como la mayoría. Sí, es que, mira, si te vas a esperar a que llegue el gran productor y te descubra tu talentazo y te lleve a la editora o a la disquera y de ahí a Hollywood. No, sí, ahí esperando. Sí, claro que sí. No, y ¿sabes qué pasa con ese tipo de cuestiones? Normalmente no eres tú. O sea, eres un robotcito trabajado por una productora y te dicen, vas a hacer esto, vas a cantar, vas a ir y al final de cuentas terminas haciendo el trabajo para otra persona y lo que otra persona quiso y no fuiste tú. Probablemente, aunque hay mucha gente que está súper cómoda con eso, ¿no? Claro. Y además también pues hay grandes proyectos de grandes disqueras, medios que tienen a sus artistas firmados bajo cláusulas, no sé, por ejemplo, de libertad creativa, que pueden hacer lo que ellos quieran, de la manera que ellos quieran. Sí. Manejar, tener el control total, por ejemplo, de qué escriben, qué incluyen, cómo visten, cuál es su imagen. Todos esos aspectos conceptuales que rodean al artista, hay muchos que tienen toda su libertad, ¿no? Sí, pero es una cosa que todo el mundo quiere, entonces sí. Pues yo lo entendí, lo prefería así, ¿no? Un disco de manera independiente para que no se me quede en el cajón. Pero ahí se me desencadenan muchas cosas, porque de repente ya tenía fechas para presentar el disco, no sé, en otras ciudades, ¿no? Y pues bueno, conozco otros escenarios, pero desde una faceta distinta. Okay. Que es la faceta de, pues aquí estás tú con tus rolas, hagas de cuenta que estás encuerado enfrente de la gente. Entonces es muy duro y es muy impactante atreverse, o sea, dar ese paso. Es un paso que tiene que darse desde la certeza de que puede que lo que estés mostrando no sea la hostia. Va a ser carente, pero es tuyo. Y entonces, pues, ¿cómo vas a encontrar el punto medio, no? Entre sé que no es lo más chingón, pero tampoco es algo que esté jodido. ¿Qué te mueve a llevar ese concepto de música? Principalmente, pues, es como rodear como pedacitos sueltos de ideas para que se vaya fortaleciendo, ¿no? Esa obra, donde cada una de sus piezas le representa. Si algo no está bien, hay que quitarlo. Entonces, una vez que tengo yo, no sé, por ejemplo, 15 temas grabados, quité 4. Y el último tema, o sea, lo agregué, lo rescaté casi así como dije, está bien, voy a dejarlo de 12 canciones. Entonces hice un primer disco de 12 canciones y con esa comencé a moverme en algunas fechas, pero a mí se me viene así el boom de mi vida en el 2010. Que hace 12 años. Ajá, en el 2010 yo ya estaba viendo la posibilidad de vivir de mi música, digo, es algo que me ha estado acompañando todo el tiempo, pero no en esta faceta de cantautor, sino en la faceta de, pues, me gusta muchísimo la trova, me gusta muchísimo cualquier tipo de géneros, entonces yo no tengo ningún problema en cantar una cumbia que cantar, no sé, trovita, no, rock en español, rock en inglés, ajá. Pero esta faceta
de trabajar mis canciones, o sea, a mí sí me abrió las puertas hacia otro mundo que pues ahí estaba, ¿no? Sí. Y que había que trabajarlo y volver a comenzar otra vez. Y vas hasta fuera de México, ¿no? Vas a Estados Unidos, vas a Colombia, vas a otros países. O sea, yo me pude haber quedado ahí y no hacer nada con nada. Pero pues todo lo contrario, ¿no? Que me decidí a arriesgarme, Sí. pues a que la gente conociera mis canciones, pero no es un camino sencillo tampoco. Digo, no es imposible, pues es una talacha que hay que hacer. Sí, me imagino que debes haber tenido muchos tropiezos, muchas trabas. Por supuesto. Y también estoy casi segura que debe haber llegado esa persona que te debe haber dicho, no lo vas a hacer, con esas canciones no vas a llegar a ningún lado. Como también supongo que debe haber estado la contraparte, ¿no? Quien te impulsó, quien te dijo, dale, pues es que eso es como que sí. parte, ¿no? Sí, bueno, pues ocurrieron muchas cosas. En el 2009 me di cuenta, en primer lugar lo que te comento, ¿no? Yo sabía que si quería mover esta música, este disco, tenía que pensar hacia ciudades hacia afuera. Me di cuenta también que yo solo no iba a poder lograr las cosas, que necesitaba empandillarme. Entonces ahí es donde comienzo como el tema de la gestión desde la organización social, ¿no? Desde la onda de juntarnos para hacer cosas, ¿no? Como un equipo de trabajo. Entonces ahí es donde fundo con otros compañeros un colectivo de trovadores y, pues sí, principalmente trovadores, 13 caballeros se llamaba. Entonces, pues organizábamos eventos, pero íbamos así en masa, ¿no? 13 o 15 trovadores de repente en un solo evento. Entonces empezamos a posicionar la música de la trova en la ciudad. Había un lugar o dos máximo. Y lo que llevamos nosotros fue brindar experiencias a otros espacios que no le apostaban a ese tipo de contenidos, tener eventos muy exitosos y llenos de gente, y que los empresarios de los espacios dijeran, oye, qué chingón está este pedo, se vende un chingo, el nivel de consumo del público pues, es mucho más alto, vendo bastante bien, me va muy bien, es un tipo de música que es bueno, vale la pena. Entonces, ¡pum!, lo abrimos. Entonces me di cuenta de que es una necesidad, como animales sociales que somos, es una necesidad la capacidad de interactuar, pero de manera organizada, para poder lograr objetivos. Y el primero aquí en la ciudad de Guadalajara. Por supuesto. Porque fuiste ese parteaguas, ¿no? Aquí. Realmente han surgido otros. Sí, hay sindicatos de músicos, por ejemplo, ajá, pero que no trabajan. Exacto. O a lo mejor sí trabajan, ¿no? Pero ya en sus juntas y todo, pero no se acercan, no tienen esa curiosidad de ver qué se está moviendo. Sí, pues es chamba, pues es trabajo, y es un trabajo que no se va a terminar. O sea, si queremos vivir bien de la música, hay que trabajar, es como cualquier otro trabajo. Fuera de lo romántico, hay que hacer la obra, hay que hacer la chamba y hay que hacerlo muy bien. Yo comencé a mover, principalmente mi segundo disco, que fue el más activo, justo en el 2010, porque tuve muchas fechas en distintas ciudades. Y te puedo decir que, por ejemplo, Cuernavaca. Te puedo decir que en Cuernavaca canté para 2 personas. 2 personas. Te puedo decir desde Pachuca, donde canté para 4 personas, en la sala de la casa de un amigo. Porque el bar no llegó nadie, y me dijo, pues si quieres, avítate el concierto acá en mi casa y hablo a mis vecinos. Y solamente pudimos juntar 4 personas. Así, te puedo decir que para mi tercer disco tuve que vender 2 discos en 10 pesos. Y irán porque necesitaba estar en una fecha de Puebla a Pachuca. Entonces en la central de Puebla, pues que no me llegaban mis viáticos del otro bar, y que de la otra fecha, de la noche anterior, todavía no me liquidaban. Entonces mi flujo de efectivo estaba así bien reducido. Entonces fue así de, pues ni pedo, me faltan 10 varos para mi boleto, voy a ofrecer mi disco. Gracias a esa venta de esos 2 discos me han llevado a tocar varias veces a Pachuca, por ejemplo. Sí. Y son cosas que la gente luego a veces ni se imagina. Ven a la persona y dicen, ¡ay, quiere cobrar muy caro!
perdón, o sea, no es quiere cobrar muy caro, ¿no? Es que Claro. es su trabajo. Sí, es lo que cuesta. O sea, ni caro ni barato, sino es lo que cuesta. Sí, lo que debe de ser. Sí, entonces, pues bueno, también quitando de fuera esa parte romantizadora de no, hay que sufrir, pobrecito, te fue mal, la vida te recompensó. No, güey, haz chamba, haz lo que te corresponde, porque tu trabajo necesita posicionarse. Sí. Entonces yo siempre me he manejado como con esa constancia de decir, ok, yo le invierto a lo que yo creo que me va a generar para el futuro, ¿no? Entonces yo no tengo ningún problema, por ejemplo, en apoyar eventos con causa, y más si es un evento de causa social. Yo no tengo ningún problema en donar mi trabajo, no lo estoy regalando, estoy donando mi participación, porque sé que es una labor importante y que detrás de ello, detrás de un evento, hay muchísima gente trabajando y colaborando. Claro, y sabes que va en pro de... Por supuesto, sí. Porque sabes que va a generar a la postre espacios, Claro. acercamiento. Ah, pero también viene la otra parte. Hay eventos con causa, hay eventos Sí. que son proyectos de negocio. O sea, son eventos para sacar lana, Sí, fíjate. pero se disfrazan de eventos con causa social. Entonces, yo a ese tipo de eventos les cobro. Pues, ¿sabes qué? Si está bonito y todo, platícame cómo está la cosa. No, es con causa, para que te des a conocer. Y yo así, yo no necesito eso. Si yo para darme a conocer, a través de mi trabajo, ¿no? Y puedes salir y Ajá. te das a conocer sin necesidad de un evento aquí chiquito donde sabes tú. Pero- Y eso es muy común, ¿eh? Lamentablemente es muy común para beneficio particular, o de particulares en este caso, que quieren traer las mejores bandas, y sí, lo hacen con causa, pero realmente es Sí. explotación. Sí, entonces ya donde se vende algo, ya no es con causa. O sea, ya es que estás ganando una lana, ¿no? Sí. Entonces, así de la misma manera que en un evento con causa vendes un refresco, vendes una tostada, una chela, pues es lo mismo. O sea, esa mercancía tiene un costo y te va a generar una utilidad. Ah, pues una banda, un proyecto musical de solista, de lo que sea un ensamble, es un producto Claro. que cuesta dinero y que alguien tiene que pagar ese servicio. Entonces, imagínate nada más que a veces nosotros como artistas, por apoyar una causa, nosotros estamos resolviendo la parte económica para poder brindar ese servicio. No es que apoyemos una causa, o no es el hecho tampoco de regalar nuestra chamba, No. sino es brindar ese servicio a través de la donación de lo que representa nuestro servicio. Sí. Si me contratas, te cobro y te voy a cobrar bien. Y qué bueno que lo dices aquí en este espacio, porque a veces las personas piensan que el evento con causa o el tener amistad con alguien, pues mira, me puedes facilitar las cosas, y no precisamente, o sea, chamba es chamba. Por supuesto. Y aún así yo pienso que hasta ciertos eventos con causa los puedes elegir, decir, sí, no participo y yo sé por qué, ¿no? Sí, me he ido, por ejemplo, no sé, a la recaudación de fondos para las víctimas del terremoto de Haití, en Guadalajara, pagando mis servicios, ¿no? Pagando mis gastos, mis hospedajes y todo, sin ningún problema. A los otros eventos de recaudación para las víctimas del terremoto de 2017, igual, o sea, sí me lanzo para allá. Es necesario y hay que apoyar. Sí, Es causa justa, ¿no? Claro. Social, pero Sí. y bien elegida. O, por ejemplo, pues no sé, ¿qué será? Un festival cervantino, ¿no? O sea, yo me voy por primera vez al Festival Cervantino pagando todos mis servicios y los de la banda que me acompañaban. ¿Pero por qué? Pues porque dije, ok, no nos ofrece nada, pero es un foro excelente. Entonces, quiero invertir en esto. Voy a gastarme lo que me tengan que gastar y tampoco vamos a andar valiendo madre por la vida y durmiendo en la banqueta. Entonces, sé que cuesta dinero y quiero invertir en esto porque quiero dar ya un siguiente paso, que es acceder a festivales de alta gama, para que la música se siga posicionando, para que mi proyecto se siga posicionando. Entonces ese es el otro sentido, ¿no? Por ejemplo, participaciones en televisión no las vas a cobrar. No, bueno, Es una inversión
Sí. Porque lo saben manejar los medios. Entonces dicen, pues es que nosotros no pagamos a nadie. Sí. Pero vas a tener acceso para que puedas llegar a 100,000, 500,000 millones de personas, ¿no? Esa es como esa parte también que hay que entender. O sea, esta profesión requiere de entender cómo funciona la cosa del dinero. Si no sabemos cómo funciona la cosa del dinero y a lo mejor estamos acostumbrados a pedir nada más y estirar la mano, probablemente no nos funcione la cuestión del music business. Sí, no. O sea, hay que cobrar, pero pues ser también conscientes, ¿no? Sí. ¿Cuánto cuesta tu trabajo? Claro. Yo te puedo asegurar, porque yo lo creo y porque mis clientes me lo creen. Yo tengo mi portafolio de clientes y los pido muy cabrón. Sí. Entonces, yo sé que cuando ellos me contratan, me están como poniendo como prioridad. Por ejemplo, un evento particular. Sé que ellos me están poniendo como prioridad por encima de una banda de música de viento, de un norteño, de un grupo versátil, de una banda de rock, por ejemplo. Claro. O sea, sé que me están dando esa prioridad. Entonces, pues digo, pues sí. O sea, yo no tengo problema en cobrar lo mismo que te va a cobrar una banda de música de viento. La original de San Martín de las Caguamas. No, y al final de cuentas estás vendiendo un producto. Sí. Y los productos tienen precio, y hay precios accesibles, hay precios medios y hay precios más costosos, y cada quien decide lo que quiere comprar. Por supuesto que la chamba está o el servicio está a la altura de la expectativa, y si se puede rebasar mucho mejor. Sí, que es lo más importante. Ajá. Entonces ella en el término estratégico de las cosas, pues es hacer lo que tengas que hacer para que la gente se la pase bomba, se la pasen así que lo disfruten completamente, sin rebasar las líneas de respeto, ¿no?, que deben existir en la convivencia. Claro. Y también sin hacerle al engabanado, pero también ni hacerte pequeñito para que los demás te engrandezcan. Ajá, sí, no. Lo que es nada más y ya. Pues, Macario, y ahorita que hablabas de eventos con causa, ¿cuándo surge Barranca Fest? Mira, yo me gané un concurso de Secretaría de Cultura Federal. Entonces, me gané una gira. Ellos financiaron la gira. Entonces, de 12 fechas terminamos haciendo una gira como de 26 fechas más o menos, en 2014 y 2015. Entonces recorrí muchas ciudades con otro proyecto que tenía en ese entonces, que era Los Fulanos. Era Macario y Los Fulanos. Y ahora es Macario y Pacharán. No es mía. Es Macario y La Pacharán. La Pacharán, sí, no me vayan a meter a mis carnales. Macario y La Pacharán. Sí, somos carnales, somos una comunidad también. Sí, entonces yo venía justamente de la gira del disco de Corazón Bauer, que la termino en el 2014 y coincide con que me ganó este concurso, ¿no? Entonces comienzo la gira a Cuitzijánicua con Los Fulanos y comenzamos a trabajarlo, pero fue pues súper intenso porque la compartí también con mis agendas personales y agarré por todos lados, estuve trabajando, sí, saturadísimo. Entonces era entre ensayos, grabaciones, producción, viajes, tour, arreglar cosas, ver dineros, todo lo demás. Pues es chamba que pues, tal vez le toca a un booker, que yo lo estaba haciendo. O chamba de un manager o de un tour manager, que yo la estaba haciendo, para resolver cosas, ¿no? Claro, sí, se entiende, ¿no? Que en algún momento llega a pasar. Sí, y que mis compañeros de la banda, pues, estuvieran completamente enfocados y con la confianza y la certeza de que todo estaba bien y que íbamos a llegar bien, que íbamos a descansar bien, a divertirnos muy bien también, comer, todo cubierto. Entonces fue mucho trabajo. Y cuando terminé esta gira en el 2015, me quedé así como... Yo me quedé como la nada. Acostumbrado a todo y de pronto nada, ¿no? Dije, sí, no, pues el vacío, ¿no? Que deja las cargas excesivas de trabajo y de estrés. Sí, claro. Pues, bueno, ¿qué tal que hago el proyecto del festival? Para esto, pues hace años que, pues, platicando con compañeros artistas,
de otras disciplinas y también de la música, que artistas visuales, actores, actrices de teatro, de las artes plásticas, amigas escritoras, poetas, compas escritores, de todas las disciplinas, veníamos como platicando, ¿no? La ciudad no cuenta y era como muy concurrente de repente. Entonces era como esa reflexión de, es que la ciudad no tenemos un festival aquí, que sea un festival de las artes, no lo tenemos. Platicando, ¿no?, de esas urgencias y de necesidades. Y creo que fue ese año o en el 2014, creo que fue en el 2014. Entonces yo entro en una serie de reflexiones y una de ellas es la de, ¿neta nos vamos a esperar a que alguien lo haga? O sea, nos sentimos tan incapaces de no poder lograr organizarnos y fondear algo que venga desde la población, que sea un fenómeno que surja desde la población y que sea cuidado y guardado también por la población misma. ¿Neta no podríamos hacer eso? ¿A cuántos actores de teatro, a cuántos grupos de teatro conocemos? ¿Cuántos artistas de todas las disciplinas conocemos? ¿Por qué no? De persona a persona lo platicamos con toda esta comunidad y nos vamos aventando un festival independiente. ¿Y eso cuánto tiempo te llevó? Platicarlo, concretarlo, hablar con las personas. Pues es que mucho de ello ya estaba armado. Yo te puedo comentar que ese proyecto lo terminé de redactar y de concluir en el papel, como en un par de semanas. Pero a esas alturas, o sea, ya casi todo está hablado así de que no. ¿Te acuerdas lo que platicamos? Pues algo que se momento. Oye, ¿te acuerdas que en una ocasión me dijiste que cuando lo que se ocupara, pues ahorita se ocupa? Y no nada más vas a participar. Respuesta, que es más importante. Sí. O sea, y fíjate que eso es muy importante, Macario, porque cualquiera pudo haber dicho, ¿sabes qué? Vamos a pedirle al gobierno que nos apoye, o no, ¿sabes qué? Ahorita no, porque tuviste respuesta y eso habla de que entonces había esa necesidad por generar, por hacer, por... Claro, sí. Conocer. Sí, pues a esas alturas, yo ya tenía por lo menos unos 6 años organizando eventos. O sea, como organizador de conciertos, principalmente de cantautores, que fue lo que, pues en lo que me enfoqué como la misión de posicionar la música de canción de autor contemporánea en la ciudad. Pues porque de ahí también viene una fuente importante de mi trabajo, que yo adoro, que es el de cantar no nada más mis canciones, sino pues acá mi maletín preferido de mis canciones favoritas y compartirlas, y que para mí pues, me son muy preciadas, entonces me gusta mucho, pero era una chamba que se tenía que hacer. Entonces cuando llego a la parte de la organización, la parte de la conformación de equipos de trabajo, de todo el otro tema que tiene que ver con la rentabilidad y la viabilidad de las cosas. Lo empresarial, por llamarlo de alguna manera. Con esa viabilidad, para empezar, yo ya tenía como el peso, digamos así, como que el peso de la palabra de decir, jalas. A quien yo le preguntaba sabía y tenía la certeza de que yo no lo iba a dejar mal y que íbamos a hacer algo verdaderamente bien. No salió todo bien, pero ya son las cosas. Estamos hablando que Barranca Fest se movió bastante bien. Este año que pasó, quiero pensar que un poquito por lo de la pandemia y todo eso estuvo un poquito más limitado, ¿no? Por la sana distancia y todo eso. Pero todos los anteriores yo me los chuté y fenomenales, o sea, y no solo era la emoción, sino estaba trascendiendo en las escuelas y yo escuchaba a los niños que decían, llévame a Barranca Fest, que vinieron aquí al colegio, y eso que digas tú, que un niño esté pidiendo eso es lo que se quería lograr con Barranca Fest. Por supuesto, sí, pues ese proyecto lo arrancamos con un equipo muy sólido de trabajo desde la organización, además de pues, todos los amigos artistas, ¿no?, nacionales y extranjeros, que fue a donde nos llegó que el mote fuera internacional, pues porque tuviera contenido internacional, si no va a ser. Entonces, pues amigos que conocimos en el camino. Por ejemplo, yo he hecho 5 festivales cervantinos
Y de esos festivales, pues siempre fue así como de, cuando hagas algo allá, cuando organicen algo en Europa, invítame. Entonces yo conocí en Cervantino mucha bandita internacional que iban al festival, ¿no? Haznos Cuerdos, por ejemplo, esos son mis carnales y yo los conocí en Cervantino. En una ocasión que estuvimos haciendo presentaciones allá, estuvimos 15 días con shows todos los días. Entonces fue así que de repente nos tocaron 10 días casi con Haznos Cuerdos y nosotros. Entonces nos hicimos muy compitas y fue así de ellos de, cuando hagas algo por ahí, invitarnos. Pues ya está. Sí. ¿Y este año para el café? Por supuesto. Oh, sí. ¿Tenemos fecha, Macario? Noviembre. Sí, son las fechas de noviembre. No llueve, no hace tanto frío, no son vacaciones, casi no hay mucha. Entonces se puede. Entonces el municipio, pues de alguna forma, no somos ajenos ni queremos pelearnos con nadie. Entonces no somos, independientemente del color del partido, no estamos peleados con nadie. Entonces es un proyecto transversal y súper complementario, ¿no? Donde quien sea puede ayudar. Y todas las ayudas son bienvenidas. No es un festival que venda nada, no vendemos nada. Ni un chicle siquiera vendemos. No necesitas vender nada, Macario. Es que es justamente el punto, ¿no? Que, pues si es un evento con causa, entonces, y no lucramos con nada. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Entonces, ¿quién nos paga a nosotros por casi un año de trabajo para organizar ese festival que es un monstruo? Y ahí es donde yo creo que debería existir esa parte, bueno, no sé si lo exista o no, pero yo considero que los donativos son muy importantes, claro. Los apoyos económicos. Te comentaba de este año que estuvieron ahí en el colegio donde yo trabajo, se les habló a los niños y se les dijo, es un grupo de personas que vienen de Barranca, venían de aquella ocasión, pero eran costarricenses. Y los niños de verdad dijeron, sí, claro que sí, vamos a aportar. Y le dijimos, 10 pesos, 20, 30, 50, lo que ustedes quieran. Donativo. Y había niños que daban hasta 100 pesos. Entonces, sí. y esto, por eso te decía, no tienes que cobrar nada ni vender nada, porque sale cuando es cultura y cuando está bien hecho el trabajo, la gente se vuelca en ese. Claro. Sí, son muchas las aristas ahí, ¿no? Como para poder entender. Y este tema es súper importante. O sea, por ejemplo, ¿qué ocurriría si todos los eventos culturales fueran gratuitos? Pues la gente no se acostumbraría a reconocer el valor del trabajo del artista. Entonces ahí hay una amenaza de paternalismo. Así es. Pero no estamos ahorita en el punto de decir qué está bien o qué no está bien, porque estamos adoleciendo de actividades culturales. Entonces lo primero es que haya reconocimiento de la población, acercar a la población a las actividades culturales para que vaya generándose un diálogo. Es importantísimo que se genere un diálogo y que tú, desde tus palabras, tanto él, aquí, ellos, nosotros, que cada uno de nosotros concibamos la cultura, nuestra cultura, desde nuestra visión. Y esa construcción es un fenómeno comunitario, porque en el momento en que nos empezamos a reconocer bajo espectros culturales, ya nos empezamos a reconocer como comunidad. Entonces, cuando ya somos comunidad, ya no nos vamos a bronquear para empezar, sino nos vamos a apoyar, nos vamos a echar la mano. Entonces sí es importante también reconocer que el festival ofrece la oportunidad para generar cohesión social a través de la construcción comunitaria. Sí. Y eso empieza desde nosotros, desde los artistas que llegan con nosotros durante las fechas del festival, se van enamorados de la ciudad, enamorados de su gente, enamorados del festival mismo, que ya es pensado por muchos artistas como una entidad con vida propia. Porque es así, el festival. Y sí, para ellos se les transforma la vida cuando están acá. Digo, el año pasado no estuvimos limitados, ofrecimos lo que estaba autorizado por el gobierno federal y para el tamaño de audiencia que se iba a necesitar. ¿Qué fue?
pues aforos de no más de 200 personas, las medidas sanitarias. Entonces, ¿para qué vamos a llevar un armatoste de qué? Como para presumir qué, como para impactar a quién. No, y es que la finalidad, a fin de cuentas, es generar cultura. Pero ese ya es un diálogo construido. Ahí hay asimilación. Entonces, ahorita la chamba que se necesita es edificarla a través de las personas con expresiones culturales. ¿Cómo traducimos eso a los eventos gratuitos? Ahorita en esta etapa que estamos viviendo como entidad, como ciudad, digámoslo de esta forma, ahorita estamos en el punto en donde es necesario acercar a la gente a las expresiones culturales para desarrollar criterios. Llegará el momento en donde la persona que ya desarrolló su criterio a través del alcance, de que se empapa, pues ya llegará el momento en donde ella decida, quiero ir al teatro y quiero pagar lo que cuesta el boleto, porque ya conozco, porque ya me regalaron esta experiencia, quiero volver a vivirlo, aunque me cueste dinero. Es un bien de consumo. Y comprende el concepto del trabajo del actor, del compositor, del cantante, entonces hay exactamente una sinergia, ¿no? Muy bonita, por cierto. Ahora, es una labor importante y necesaria también que como población debemos desarrollar, porque es muy fácil echarle la culpa a todo el mundo y quejarse de todo. Sí, pues pásate la vida entonces quejándote de todo y no hagas nada, esperándote a que alguien más lo haga y señalando, ¿no? Pero sí, cambiando el mundo en tu taza de café, deberían de ser esto y aquello. Tuiteando, deberían hacer. Sí, que es lo más. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo? Claro. O sea, ¿de qué manera estamos nosotros contribuyendo para que se genere este desarrollo cultural? Sí, que es lo más importante. Sí. Macario, y ya casi se nos acaba el tiempo de este podcast, pero no me quiero ir sin preguntarte algo. ¿Macario se cansa? ¿Cómo no? ¿Sí? Sí. Pero generalmente mi cansancio es agotamiento físico de repente y necesito dormir. Mis jornadas de trabajo son muy extensas. Mi vida es la música y me he formado hasta la fecha, pues yo me sigo formando en la música. Yo termino este año el máster de composición de una beca por la que concursé y me gané la beca. Entonces estoy finalizando, ya este es mi último año. Entonces yo espero en julio descansar por ese lado, pero retomar otros proyectos, ¿no? Y seguirme moviendo y seguir expandiendo. No sé hacer otra cosa. Y creo que me la rifo qué talento y cuánta pasión, no, porque he trabajado, he estudiado y pues creo que no estoy tan pendejo como para manejar de la mejor manera las cosas. Entonces, es algo que me gusta también. Amo la música. Y me gusta cerrar mi jornada de trabajo y decir, hoy fue un buen día y le eché muchas ganas, pero no así nada más de esas ganas, no que son de las de Palmarita, no, trabajé, estoy cansado, necesito dormir, ya duermo, descanso, porque al día siguiente continúo otra vez la chamba, y ya, digo, pues, mis jornadas, como te digo, así como muy intensas, pues es lo mismo que estar tocando, no sé, a la orilla de la playa a las 3 de la tarde con ese calor sabrosón, que estar a las 4 de la mañana terminando un arreglo musical, o a las 9 de la mañana después de haber estado trabajando sobre el papel toda la noche y irme a descansar con la satisfacción de que tengo una muy buena canción que acabo de componer. Ese es el tipo de trabajo. O estoy viajando, entonces ya cuando llego a casa es como de, voy a descansar un ratito. Me es indispensable convivir con las personas porque es parte también de mi trabajo. Entonces, pues por supuesto, no todo es trabajo, me gusta salir a divertirme, ir a conciertos, ir al teatro, me gusta también esa otra interacción, porque es justamente eso. ¿Cómo podemos decir que sí le estamos echando ganas y haciendo cosas si ni siquiera nos damos el tiempo para interiorizar un poquito con la gente que nos rodea? Exacto. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Entonces, ¿cómo te voy a conocer a ti o a alguien más y decir, oye, pues pensamos casi lo mismo, por ahí andamos, ¿por qué no hacemos esto? Entonces, pues es también como parte de mi vida, ¿no? Sí. O sea, no sé, por ejemplo, mis domingos son el día lunes.
Bueno, ahorita ya no, como hace 2 años, ya no. Ya son el día martes. Sí, el día martes. Entonces de repente ya tengo todo así súper saturado y digo, tengo este espacio. Entonces en este momento no voy a hacer nada. Te regalas un tiempo contigo. Sí. Me voy a ir al café más extraño, con la gente más extraña, más solo que me encuentro, porque también necesito ese espacio conmigo, ¿no? Sí. O me voy a ir con mis compas al bar. Soy muy afortunado porque tengo muchísima gente que me quiere mucho y que casi nunca nos vemos, ¿no? Entonces me la paso extrañando gente, entonces, ay, ¿qué andas haciendo? Pues vamos a comer, vamos para acá, ¿vale? Soy una persona como cualquier, común y corriente. Pareciera que sí, pero no. Entonces, es eso, pues, incluso pues hasta salir a divertirse cansa, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto que sí me canso, pero de hacer lo que hago jamás. Sí. Ni de estos trabajos de construcción comunitaria jamás, ni de hacer canciones, ni de ganar lana, ni de nada. O sea, creo que estoy llevando a cabo la misión para la que vine. Fuiste creado, Entonces no me veo de otra manera. Y parece que está funcionando, Macario. Pues nos dio muchísimo gusto haberte tenido aquí con nosotros. Yo considero que tenemos hasta para hacer otros 3 podcasts porque hay bastante cosas que saber que nos hizo falta. Tiempo creo que fue el que nos faltó. Claro. Regálanos una red social donde te podamos buscar para que aparezca por aquí en la pantalla. Es Macario y la Pacharama. Okay. Tengo mis sitios como Macario de la Peña, pero estoy ahorita como muy enfocado en Macario y la Pacharama, entonces les recomiendo YouTube. Hay algunos videos que nos gustan mucho de nuevos temas, vienen nuevos sencillos y algunas cositas que de repente pues estamos como moviéndonos desde Facebook como Macario y la Pacharama. Es la red donde más se mueven. Sí. ¿Tienen alguna otra? Instagram, pero la verdad somos muy flojos. No hay mucho movimiento en Instagram, okay. Entonces algo así como más de primera mano puede ser por Facebook. ¿Y tu música la escuchamos en todas las plataformas? Sí, en todas las plataformas, todas las que quieran, y en YouTube principalmente también, pues ahí la otra parte, ¿no? Y ¿qué más? Pues nada, que nos sigan. Esperamos algún evento por ahí que tengas con causa, avísanos por favor, Macario. Sí, empezamos las jornadas de Europa en Suena. Sí, vamos a empezar con... Nos faltó platicar sobre Europa en Suena. Sí, de Caral, es un nuevo colectivo de compositores también. Tenemos que hacer un segundo podcast, nada más que tú te la pasas bien ocupado, Macario. Nos organizamos, sí, no te preocupes, sí nos organizamos. Creo que, bueno, y aparte del cotorreo y del chisme, ¿no? Acá de mis cosas y mis cuestiones, o sea, creo que es importante platicar esto que está ocurriendo. Sí. Son cosas muy fregonas y bien bonitas que competen a muchísima gente. Y ya para terminar, para cerrar este espacio, ¿crees que hay mucho por hacer en Europa? ¿Crees que falta mucho por hacer? ¿Crees que se está haciendo? ¿Sí se está logrando? ¿Cómo ves el panorama para todo lo que son los espacios culturales, musicales de aquí en la ciudad? Mira, jamás va a ser suficiente porque la demografía lleva una dinámica, ¿no? Además, están estas otras dinámicas sociales donde interactuamos todo el tiempo. La cultura es cambiante, la cultura no está esculpida en piedra, se está moviendo todo el tiempo y obedece a todos estos accidentes sociales, ¿no? Que de repente migraciones masivas, de repente estamos muy cerca de la comunidad de Purépecha, de estas regiones purépechas tan importantes, que cada vez más nos vamos estableciendo diálogo, porque no es una cuestión de explotación o apropiación cultural, sino ya es establecer este diálogo con la comunidad purépecha y reconocernos también que tenemos esa raíz importante, sentir chido, sentirnos orgullosos, pero tampoco querer farolearle, queriéndote poner acá el calzoncito blanco y los guarachas. No, está chido. Y la foto para Instagram. Sí, o sea, esto es lo que somos. O sea, esto es lo que somos. Entonces, pues de esa manera pues, hay que establecer estos diálogos, ¿no? Sí, hay mucho más por hacer, pero hace falta gente. Entonces, si tú ves que, por ejemplo, el colectivo de compositores Carari están haciendo cosas bien fregonas, en lugar de criticarlos, haz algo tú, organízate con más gente. Únete, organízate con los vecinos, organízate en la escuela, por ejemplo, con los padres de familia, los niños, para llevarles su propio festival. No te esperes a que venga el Barranca Fest a llevártelo allá.
hay que involucrarnos para hacer las cosas. Si queremos que las cosas sucedan, entonces hay que participar, hay que colaborar. Creo que vamos por un buen camino porque pues, el tema sigue dando frutos, sigue dando muy buenos resultados. Y esto pues, no tiene que ver por algún tipo de compromiso, porque pues, la verdad, como son movimientos independientes, ¿a quién le tenemos que entregar cuentas? A nadie, a nosotros mismos. Y ver estos resultados y que las cosas se den para bien, creo que es una recompensa, ¿no? A mí mucho de rebote, así como de manera muy random, como de forma colateral, ahí me llega muchísimo trabajo, porque de repente me ven apoyando una causa, apoyando a otra, entonces de repente, oye Macario, un contrato para tal fecha, sí, va, ¿te cuesta tanto? No, sí, está muy bien. Entonces, pues, por supuesto que hay esos otros alicientes, que es el de, no estoy haciendo lo incorrecto, creo que vamos por un buen camino, que si las cosas tendrán que ser muy de parafernalia y muy magnificentes para que se sienta que es algo muy chingón. Ese es un patín que hay que sacarse de la cabeza. O sea, hay cosas tan sencillas como una kermés en la colonia organizada por los vecinos. Y al punto y a lo que va, nada más ni más ni menos, porque tampoco está chido. De repente querernos autodorar la píldora, pues, sí, no. Pues te agradezco mucho el espacio, Macario. Estoy muy contentos, nos la pasamos bien chido aquí contigo y realmente esperamos esa segunda parte del podcast. Fue un gusto haberte tenido con nosotros. Sí, ya nos vemos para la próxima. Sí.